Hola de nuevo, mis estimados y estimadas biogerentes suscriptores al canal de Globus Biogestión. En mi compromiso con seguir divulgando temas científicos, ingenieriles y administrativos, he lanzado este nuevo curso virtual que bauticé Diseño de Circuitos con Circuit Maker 2000, en donde en esta primera lección trabajaremos circuitos muy sencillos utilizando las compuertas básicas AND, OR y NOT. Quiero hacerte una aclaración y es que efectivamente Circuit Maker tiene versiones más recientes. Nosotros vamos a trabajar con una versión algo antigua, por eso se llama Circuit Maker 2000. Sin embargo, las versiones recientes tienen algo y es que pese a que incluyen más plugins, por ejemplo, para generar visualizaciones PCB tridimensionales, es decir, ya no circuitos con cables, sino circuitos impresos, todos estos nuevos plugins hacen muy difícil de manejar la interfaz. Por esta razón vamos a trabajar este software en esta versión y a la vez que te voy a ir explicando el diseño de diversos circuitos a lo largo del curso, vamos a ir también trabajando en la parte conceptual de electrónica. Sin más preámbulos, entonces vamos aquí a la interfaz del Circuit Maker 2000. En cuanto a la interfaz, pues tenemos el menú File, que es pues el de abrir, cerrar, etcétera, trabajar con los archivos nuevos o abrir archivos recientes, etcétera. Tenemos el Edit que contiene comandos como copiar, pegar, duplicar, eliminar. El View que es para la personalización de la interfaz gráfica del programa mismo. Options donde sale la parte de Schematic, que es el diseño de planos imprimibles. Las macros, que es la asignación de condiciones inherentes al circuito que se vaya a trabajar. Simulation, que tiene modo análogo y digital. Tenemos el acondicionamiento de las ondas de salida y finalmente el menú de ayuda. Más abajo en esta cinta entonces vamos a encontrar las herramientas que se van a utilizar con mayor frecuencia y por acá entonces tendríamos el panel de componentes donde en la medida que los vaya seleccionando aquí en esta ventana pequeña van a ir saliendo. Hay desde los generales donde por ejemplo podemos encontrar capacitores, diodos que estarían aquí los LEDs, tendríamos resistencias, fuentes, etcétera, hasta componentes más avanzados como acá los MOSFETs que van a incluir los amplificadores operacionales que tanto se utilizan en el acondicionamiento de señales para atenuar el ruido. Esto es lo que serían los filtros activos que vamos a trabajar más adelante. Entonces, como te indicaba, pues vamos a hacer conexiones para las compuertas lógicas más sencillas, que serían las de tipo AND, OR y NOT. Recordemos que estas compuertas tienen los que se denominan las tablas de verdad, que provienen de lo siguiente. Una compuerta AND físicamente se ve de esta manera, donde tiene una entrada A y una entrada B, con una salida que aquí se denomina Q. Entonces, ¿qué se dice? Que Q en una compuerta AND sigue a la operación de multiplicación. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando hablamos de manera booleana en esa lógica, AND quiere decir que las dos condiciones se tienen que cumplir para que haya respuesta. Entonces, por eso es que vemos que si, por ejemplo, tuviéramos aquí dos interruptores en A y en B, y están desactivados, o sea, 0 y 0, pues la salida va a ser de 0. Entonces, si acá tuviéramos una luz LED, por ejemplo, entonces va a estar apagada. Ahora, si tenemos un switch inactivo o abierto y un switch activo cerrado, entonces tenemos 0, 1, pero como es una operación de multiplicación, el LED seguiría apagado. Lo mismo pasaría con la combinación 1, 0. ¿Qué quiere decir? Que para una compuerta AND, para que el LED prenda, tendrían que sí o sí estar los dos switch activos. Entonces, con el switch cerrado aquí activo y el switch cerrado aquí activo, entonces es la única forma para que prenda el LED. Ahora, tenemos para la compuerta OR que responde a la operación de suma. Es decir, que con que cualquiera de los dos switch esté activado, el LED ya se va a prender. Entonces, por eso vamos a decir que 0 y 1, como ahora es un más, entonces sería 0 más 1 da 1, 1 más 0 da 1, y 1 más 1 pues aquí da 1, es decir, aquí estaría entrando energía desde los dos switch, pues entonces la salida va a estar prendida. Es decir, que en la OR la única forma para que el LED no prendiera es que los dos switches estuvieran inactivos o abiertos.
Finalmente, para la compuerta NOT, tenemos que esta es la inversora, entonces aquí solo tenemos una entrada y una salida que lo que hace es invertir. Entonces, si aquí está apagado o no pasa electricidad, por ejemplo, aquí el LED va a prender y viceversa. Eso sería una compuerta NOT. Entonces, vamos a trabajar con esas tres, que son las más sencillas, aclarando que por la forma en que se diseñan esas compuertas, por la tecnología utilizada, se pueden clasificar en compuertas TTL, que son como las más antiguitas, son más sencillas, que son las que vamos a trabajar en los primeros circuitos, precisamente por su sencillez, y tenemos también las compuertas CMOS, que ya tienen una característica más capacitiva, funcionan como semiconductores, entonces sirven para generar esquemas un poco más complejos. CMOS pues vendría a ser una derivación de las compuertas MOS. Compuertas MOS. Entonces aquí tendríamos una estructura MOS. Entonces, trabajando con las TTL, que va a ser las de nuestros primeros circuitos, resulta que las compuertas AND, NOT y OR, que son las que vamos a trabajar, tienen unas referencias específicas. Por ejemplo, para la AND tenemos la 74LS08. Entonces, si yo pongo esto acá, LS08, entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí el diseño de la compuerta por dentro. Entonces vamos a ver que dentro de ella, o sea, tiene 14 pines, pero dentro de ella hay muchas compuertas de tipo AND, específicamente hay 4. Entonces la idea es que no vamos a trabajar con todo el integrado, sino con estas compuertas que están adentro, simplemente de a una. Pero pues para que tengas la información, entonces de tipo TTL la OR es la 74LS32. Entonces aquí tendríamos la de tipo OR. Y para la de tipo NOT, entonces tendríamos la 74LS04. Entonces aquí tendríamos la de tipo NOT, la inversora. Entonces démonos cuenta que cada una tiene como su propio esquemita. AND es esta figura, OR es como hundidita aquí al principio, y NOT es un triángulo con un circulito en la punta, que quiere decir que invierte. Vamos a hacer esto en Circuit Maker. Entonces, como sabemos en todo circuito, pues lo primero que necesitamos es que haya una fuente. Entonces nos vamos aquí a General, buscamos Sources, buscamos esta que dice más B, que sería una fuente monopolar, por eso es positiva. Con clic izquierdo le vamos a dar en Place y nuevamente con clic izquierdo ya la vamos a tener aquí en el esquema. Si yo le doy doble clic izquierdo, entonces se me va a desplegar esta ventana que son las propiedades de esta fuente o de este componente. Acá le vamos a cambiar de 10 a 5 voltios. Y aquí donde dice Designation, entonces va a ser el nombre que se le va a asignar dentro del circuito. Por ahora no le voy a cambiar este Designation. Cuestión de que más adelante vamos a explicar los demás parámetros de esta ventana. Entonces le vamos a dar aquí OK y entonces lo siguiente es poner los switch. Primeramente, por simplicidad, vamos a poner un switch de tipo físico, o sea, de cuenta más cercano al interruptor domiciliario que uno puede pulsar físicamente y después más adelante ya vamos a empezar a utilizar otro tipo de switch como los lógicos. Entonces, para seleccionar este switch, nos vamos aquí donde dice switches, vamos al que dice toggle y vamos a seleccionar el que dice SPST y le vamos a dar clic en place. Nuevamente clic y con clic derecho sobre el ítem lo vamos a poder rotar pues para que podamos acomodarlo de una mejor manera aquí en el lienzo. Entonces también lo que puedo hacer es seleccionarlo hasta que se vea de color rojo, le doy control C y control V y entonces aquí ya tendríamos otro switch. Lo siguiente es alambrar, tengo que unir estos dos switches a la fuente. Para ello nos vamos a ir a la parte superior a esta herramienta que dice Wire Tool, que parece un más, le damos clic y con clic izquierdo entonces nos posicionamos en la fuente donde se ve este cuadradito rojo y le vamos a dar clic. Aquí yo hago una aclaración y es que como este software es antiguo, para ese clic izquierdo hay que usar el botón físico, es decir, que si estás trabajando desde una laptop, no te va a servir utilizar el clic táctil, sino que tienes que utilizar el botón físico. Entonces le damos
para hacer un giro a 90 grados, otro clic, y entonces démonos cuenta que ya pasamos a movernos en sentido horizontal. Luego yo calculo aquí la entrada del switch y le doy otro clic y entonces otra vez estaríamos en sentido vertical. Llego aquí a la conexión donde se ve también un cuadradito rojo y le voy a dar otro clic, entonces yo ya tengo conectado el switch a la fuente. Vamos a generar entonces un empalme de acá que llegue al segundo switch. Entonces vamos a ir automatizando las cosas cada vez más rápido. Lo siguiente que debemos hacer es conectar para proteger el circuito estos switch a tierra. Entonces lo que vamos a hacer es primero incluir una resistencia. Acá tenemos de tipo zigzag y de tipo cuadrado. La diferencia es que la de tipo zigzag se utiliza más en electrónica, mientras que la de tipo cuadrado se utiliza más en eléctrica. Es un resistor análogo, por eso dice resistor A. Entonces vamos a poner una de esta de tipo zigzag, nuevamente con clic derecho sobre el ítem. Vamos a cambiarlo aquí por herramienta de selección. Vamos a poderlo girar a 90 grados para que me quede aquí mejor acomodado. Y con doble clic vamos a desplegar la ventana como hicimos con la fuente, puesto que la resistencia está de 1 kilo ohmio, que eso es muy alto para prender una luz LED. Vamos a ponerlo de 220 ohmios. Ahora lo que podemos hacer es darle control C, control V, y entonces pues ya no vamos a tener que volver a repetir todo el paso, sino que simplemente estamos copiando y pegando una resistencia con las mismas características. Nuevamente hago el alambrado acá, conecto y conecto. Y después estas resistencias las vamos a conectar nuevamente a tierra, o sea, al negativo. Entonces en sources vamos a seleccionar el que dice ground y lo vamos a poner acá. Entonces aquí ya tendríamos nuestra tierra. El paso siguiente es alambrar desde las resistencias hacia tierra. Entonces vamos a ponerlo de esta manera y aquí entonces generaríamos también un empalme. Y listo, ya tendríamos las resistencias a tierra. Si queremos, por ejemplo, que esto nos quedó como corridito así, entonces para que nos quede siempre a 90 grados, bien presentado, podemos ir moviendo los ítems así. Ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestra compuerta AND. Entonces acá, en vez de Browse, yo voy a poner clic acá donde dice Search y voy a escribir AND. Le voy a dar Enter y entonces aquí me van a salir todos los componentes AND que yo tengo. Pero por ejemplo, aquí si te das cuenta, me puede salir todo un integrado completo y yo lo que quiero es tener un AND sencillo, tal cual como el que te estaba mostrando en esta página. Entonces yo tengo que buscar la de la referencia que te había dicho, que es la 7408. Entonces yo me voy por acá y efectivamente aquí tengo la 7408. Entonces le doy clic en Place y lo vamos a poner por acá. Ahora, lo que yo tengo que hacer es conectar la compuerta AND a cada uno de los dos switches que denominábamos A y B respectivamente. Entonces vamos a conectar una entrada acá y la otra la vamos a poner por acá. Y a la salida, entonces vamos a generar lo más sencillo, que es prender y apagar una luz LED. Entonces aquí en General vamos a irnos a diodos y vamos a buscar LED y lo voy a poner por acá. Entonces, discúlpame, acá lo que hizo fue ponérseme un cable. Vamos a darle aquí en Place y entonces aquí yo ya tengo una luz LED. Nuevamente con clic derecho lo vamos a rotar y con clic derecho también le podemos cambiar el color. Digamos, si no quiero que sea un LED rojo, le puedo cambiar el Device Color y entonces vamos a decir que vamos a trabajar con LED verdes. Y entonces aquí le doy OK y ya me cambió a verde. Ahora voy a alambrar de la compuerta AND. Otra vez se me oprimió mal. Listo. Voy a alambrar de la compuerta AND hacia el LED. Y para cerrar el circuito, finalmente lo que yo tendría que hacer es conectar el LED a tierra. Entonces me voy de acá, bajo y conecto mi LED también a tierra. Vamos a hacer aquí el otro empalme. ¿Cómo hago yo para verificar que el circuito me dio bien? Acá, ¿qué pasó? Acá hubo algo que no conectó bien. Vamos a conectar el LED entonces un poquito más arriba, que no se me generen esos problemas. Listo. Entonces, para comprobar que el circuito funciona hay que hacer una simulación, pero como esta simulación es con compuertas digitales, yo aquí en Simulation lo tengo que cambiar a Digital Mode.
Cuando le dé clic en este botón que dice Run Digital Simulation, entonces ya vamos a empezar a correr la simulación de esta compuerta. Con esta otra herramienta que dice Trace, le doy clic y entonces en rojo va a salir por donde está pasando la corriente positiva. Por ejemplo, si yo cierro el primer switch dándole clic izquierdo acá, entonces vamos a ver que la corriente ahora baja hasta la compuerta y llega aquí hasta la resistencia. Aquí abajo se va a seguir viendo en color azul porque sería la corriente negativa. Lo mismo pasa si yo cierro este switch 2, entonces la corriente va a bajar por aquí hasta la compuerta y aquí va a quedar en azul. Pero ¿qué pasa? Que en estas dos combinaciones el LED no va a prender. ¿Por qué? Por la tabla de verdad donde decimos que para una compuerta AND ambos switches tienen que estar cerrados para que el LED prenda. Miremos a ver si eso es verdad. Si yo cierro los dos switches, el LED ya me prende y entonces ya tendríamos una corriente de salida desde la compuerta AND. Vamos a frenar la simulación y entonces rápidamente vamos a hacer la prueba con la compuerta OR. Entonces yo puedo copiar y pegar de una vez todo el circuito para no tener que hacerlo nuevamente. Y acá lo que voy a hacer es suprimir y voy a buscar una compuerta OR. Entonces acá le doy Find y recordemos que para que utilizar la que necesitamos es la 7432. Entonces vamos a mirar la 7432, que sería esta, que es una OR sencillita. Le damos Place y la vamos a ubicar por acá. Vamos a ver si esto está conectado. Parece que esto no quedó totalmente alambrado acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo. En una compuerta OR decíamos que con que cualquiera de las dos esté cerrada, el LED me tiene que prender. Vamos a ver. ¿Sí? Ahí está el LED prendida solo entrando corriente desde arriba. Si abro los dos, pues ya no va a haber corriente. Y aquí está el LED prendido solo con que entre desde abajo. Entonces, efectivamente, aquí ya tendríamos una compuerta OR. Y ahora para una compuerta NOT, decimos que hay una sola entrada y lo que hace es invertírmela. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces voy a seleccionar. Tengo que frenar la simulación acá. Voy a seleccionar todo esto. Voy a copiarlo y pegarlo. Y entonces las compuertas NOT solo tienen una sola entrada y una sola salida. Entonces voy a acomodar aquí el circuito de tal manera que me quede con un solo switch. Vamos a ir eliminando todo esto. Ya esto me sobra. El LED vamos a unirlo a tierra. Por acá. Lo vamos a empalmar. Y ahora vamos a buscar en Search una NOT. Entonces le damos Find, pero recordemos que la sencillita es la 7404. Por ejemplo, ahí no me la arrojó. Bueno, busquémoslo entonces por el número C3404, que es una inversora. Dámosle Find. Entonces aquí ya tenemos la sencillita, que es el triangulito con un puntico en la entrada. Entonces aquí le vamos a dar conexión con la luz LED. Y vamos a probar nuestra simulación. Entonces vamos a decir que, como es una inversora, si el switch está abierto, ¿cierto? Recordemos la tabla de verdad de por acá de esta. Si está abierto me va a prender el LED y si lo cierro se me va a apagar, o sea, es al revés. Vamos a ver si pasa, lo cierro y ahora el LED se me apaga. Con esto entonces doy por terminado este primer tutorial. Espero te haya quedado supremamente claro el tema. Si tienes preguntas adicionales puedes hacérmelas en la caja de comentarios de YouTube o a través de los mecanismos dispuestos en las aulas virtuales. Suscríbete si no lo has hecho al canal. Globus son sistemas prácticos ante problemas complejos.